horas, 1 minuto. Y el mar rojo a mi favor abriéndose, haciéndome pasar y mis enemigos atrás. Yo no temeré a mis enemigos, yo no temeré si estás conmigo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Muy buenas tardes, amados hermanos, amigos. Dios los bendiga abundantemente. Una vez más con ustedes, el pastor Máximo García desde Lima, Perú, a las naciones. Una radio bendecida para bendecir. El mar rojo a mi favor abriéndose, haciéndome pasar por 18 horas, 2 minutos. abrir. Y el mar rojo a mi favor abriéndose, haciéndome pasar y mis enemigos atrás. Bien, queridos hermanos, bendiciones, hermana Daisy Cruz, Dios lo bendiga. Una hermana puntual, ahí está nuestra hermana, enseñándonos con su ejemplo de puntualidad. Los hijos del rey debemos tener ese hábito, ser puntuales. Hermano Luis Arias, bendiciones, Dios lo bendiga. Aquí tenemos otro soldado, hijo del rey, puntual. Luis Arias, bendiciones, Dios lo bendiga. La gracia del Señor sea con ustedes. La presencia del Señor los guarde, los cuide en sus hogares. Bien, estamos deseosos de poder compartir esta palabra acerca del reino de Dios. Estamos en la serie que hemos estado ya comenzando hace 3 domingos acerca del reino de Dios. ¿Por qué el Señor Jesucristo enseñaba acerca del reino de Dios? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo, cuando Él murió, pero cuando ya resucitó, se apareció a sus discípulos, a las personas allí, 40 días, enseñándoles también acerca del reino de Dios? Juan el Bautista dijo: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y Jesucristo mismo dijo: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Entonces, teniendo esta palabra, queremos descubrir qué significa reino de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Qué significa el gobierno de Dios? Tenemos que aprender esa cultura del reino de Dios. ¿Cómo es eso? Es un misterio el reino de Dios. Lo dice en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 11, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. A nosotros nos es dado saber el misterio del reino de Dios. Entonces lo dice Marcos, y en el libro de Lucas también encontramos lo mismo. Lucas 8:10, y les dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios. Ya no habla en singular, sino habla en plural. Los misterios del reino de Dios. Bendiciones, hermana María Sosa, Dios lo bendiga abundantemente. La gracia del Señor los guarde, los cuida, los proteja, gracias al Señor. Estamos deseosos de poder compartir esta palabra, y eso es lo que quiero hacer también en este momento. Quiero compartir esta palabra con mis amigos, y también usted puede hacerlo en modo público, no hay problema. La gracia del Señor corra, el mensaje del Señor corra por todo lugar. Gracias al Señor. Si están en sus casas, nuestros hermanos pueden verlo allí, unirse también a este tiempo de reflexión de la palabra del Señor. Bien, estamos listos para tener este tiempo. Vamos orando un momentito. Padre, gracias, muchísimas gracias una vez más delante de ti, agradeciéndote por este tiempo que estaremos con nuestros hermanos. Señor, usa mis palabras, usa
mi mente, mi corazón para hablar a tu pueblo, enseñar a tu pueblo como tú deseas, como tú quieres, Señor. Enséñame a mí también. Yo quiero aprender cómo es esa cultura del reino de Dios. Gracias, bendito Señor. Enséñanos. Tu palabra dice que tú nos darás a conocer las cosas ocultas y es un misterio el reino de Dios. Es un misterio saber qué significa el reino de los cielos. Te rogamos que tú nos enseñes, Señor. Y ahí está, a la luz de tu palabra, estamos deseosos de aprender más de ti. Gracias, Señor. Bien, gloria a Dios. Bien, estamos escuchando una radio bendecida para bendecir. Gracias al Señor. Si usted quiere ayudarnos a auspiciar esta radio, hablen con nosotros, les diremos cómo hacerlo. Estás escuchando Radio Cristiana Rosa de Sarón, desde Lima, Perú, a las naciones. 18:07. Bien, queridos hermanos, hemos estado mencionando que no puede haber un reino si no hay un rey. Existe un reino, entonces existirá un rey. Todo reino, hemos dicho, resumiendo, tiene un rey o un soberano. Todo reino tiene un territorio o dominio. Todo reino tiene leyes o constitución. Todo reino tiene su ejército. Todo reino tiene su código de ética. Todo reino tiene sus ciudadanos. Tiene su código de financiamiento, de financiero. Tiene sus ciudadanos que son llamados ciudadanos del reino o hijos del reino. Entonces, esta cultura de reino, nosotros tenemos que aprender. Que el Señor nos ayude. Bendiciones, nuestros hermanos de Pucallpa. Dios lo bendiga. La gracia del Señor sea con todos ustedes, amados hermanos. Bendiciones a nuestro hermano Jovi. Dios los bendiga abundantemente a nuestros hermanos de Pucallpa. Que el Señor los bendiga. Estamos en la tercera lección acerca del reino de Dios. Bendiciones también. Hemos compartido esta palabra con nuestros hermanos de Huacho, de Moyobamba, que seas pronto estarán con nosotros también. Bien, vamos a hablar acerca, aprendiendo la cultura del reino. Aprendiendo la cultura del reino de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo entender ese sistema de gobierno del reino de Dios? Vamos a dar lectura al capítulo 2 de Daniel, versículo 44. 2 de Daniel, versículo 44 dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, lo cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Voy a dar lectura a la misma, pero una lectura actual, un lenguaje actual. Sin embargo, en esos días el Dios del cielo enviará a un rey que reinará para siempre y al que nadie podrá vencer. Al contrario, será él quien destruya a los otros reinos. Eso es lo que significa la piedra que nadie arrojó y que destruyó la estatua. Su majestad, dice Daniel al rey Nabucodonosor. Esto es lo que el gran Dios quiere que usted sepa acerca del futuro.
Tanto el sueño como su significado son verdad. Y todo pasará como se le ha dicho. Acá dice que el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló. Se humilló ante Dios y ante Daniel. Y dijo, ciertamente, el Dios, vuestro Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Aquí Daniel predice el surgimiento y triunfo del reino de Dios sobre todos los postreros días, sobre todo en los postreros días. Un reino que jamás será destruido. Así dice la palabra. ¿De qué reino está hablando? Lo dilatado del gobierno de Dios. Vamos a ver, Isaías. Estamos dando la pequeña introducción a lo que vamos a estar mencionando acerca del rey que tiene su reino. Isaías capítulo 9, el versículo 7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Ese es uno de los pilares del reino, justicia. Desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Se da cuenta que ese reino tiene un ejército? Lo que acabamos de mencionar. Eso es lo que dice la Escritura. Lo dilatado del gobierno. ¿De quién está hablando? De Cristo, efectivamente. Y la paz no tendrá límite. El Señor reinará. No solo al final de estos tiempos, sino será para siempre. El reino, entonces, el reino de Dios, es un gobierno único, celestial. Es un reino que viene del cielo, que regirá en el futuro, en toda la tierra, según Apocalipsis dice, después del Armagedón. La guerra del Armagedón, allí morirán todas las personas inicuas que se opusieron contra ese rey de reyes. ¿Qué cosa es el reino? Es un reino en el cual Dios es gobernador, es gobernante y juez, cuya sede es el cielo. El Padre nuestro dice, venga tu reino. Jesús está diciendo, venga tu reino, Padre. Que tu reino que esté en los cielos se establezca también en esta tierra. Se establezca en tu vida, se establezca en tu hogar, se establezca en el lugar donde tú adoras al Señor, debe establecerse el gobierno de Dios. Entonces estamos entendiendo un poquito la definición del concepto de reino. El rey es el monarca o soberano de un reino. El rey, él es soberano. Él tiene toda autoridad, es la autoridad máxima, la autoridad suprema, es la voz del rey. Lo que el rey dice es ley. Generalmente su mandato es de por vida. Así es el gobierno monárquico. Y la sucesión, si muere este rey, es hereditaria. El poder es hereditario. Ese es el tipo de gobierno monárquico.
La palabra, como decimos, del rey es ley. Su autoridad fluye, es incuestionable. Ese es el tipo de gobierno que tuvo nuestro Señor, Dios Todopoderoso, con el pueblo de Israel. Ese rey monárquico. Pero el pueblo pidió un rey. Por eso es que Dios, en su gracia, a través del profeta Samuel no estaba de acuerdo con lo que el pueblo pedía. Pero en su gracia el Señor, Dios Todopoderoso, le concede. Bien, la forma de gobierno de un rey monárquico, la forma de gobierno donde el cargo supremo del Estado está en manos del rey. El cargo supremo del Estado está en manos del rey, que se conoce como monarquía. Hoy en día hay algunos países que tienen este tipo de gobierno. Sí, gobierno monárquico. En algunos países todavía se mantiene la institucionalidad de la monarquía, porque consideran que es la mejor manera, la mejor garantía de un país, de un estado, es la mejor garantía de concordia, de estabilidad y democracia. Ese rey, no hay elecciones para el rey. Para el presidente hay elecciones, pero ese rey se mantiene ahí. Ese es el tipo de gobierno de Inglaterra que tenemos los reyes, las reinas. 70 años, dice la noticia, de reino de una mujer. Hoy día salió esa noticia. Entonces, las personas cambian, los congresos, los senadores, diputados cambian, pero ese rey no cambia. Por eso hay estabilidad. El rey, ¿cuál es la función de ese rey ante el presidente? En esto, la función del rey es aconsejar al presidente. Aconseja, asesora a los que están en gobierno, en autoridad de gobernar. El rey asesora a los que están siguiendo los pasos de la república de ese país, hacia un espacio donde todos los ciudadanos, esa es la preocupación del rey, todos sus ciudadanos deben gozar de libertad y bienestar. Ese es el objetivo principal del rey, que todos sus ciudadanos que están en su ciudad, en su territorio, en su dominio, deben gozar de dos cosas básicas: libertad y bienestar. Para todos. No hay privilegios ahí. Amados hermanos, ¿cómo aplicamos este tipo de gobierno que lo estamos viendo un poquito? Porque en el tipo de gobierno vamos a ver más. Estamos hablando solamente del rey. A la vida del creyente. Muchos creyentes, hoy en día no entendemos el concepto de reino. No entendemos todavía el concepto de reino. Pero Jesús vino a predicar el reino. Jesús vino a predicar acerca del reino de Dios. ¿Cómo es que nosotros como creyentes no podemos captar
aceptar lo que Jesús, lo que Dios quiere. Y a veces nos hacemos problemas nosotros mismos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Veamos primeramente Romanos. El libro de Romanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Capítulo 13. Repito, esta palabra es la constitución del reino de Dios. El reino de Dios tiene su constitución, claro. Así como nuestro país tenemos nuestra constitución como gobierno republicano. Somos demócratas, republicanos. Así como nuestro gobierno tiene su constitución, Dios tiene su constitución, que es la palabra de Dios. Esta palabra. Y el libro de Romanos nos habla mucho del gobierno. Es el centro, la célula de esa constitución. El libro de Romanos debe ser bien estudiado por los creyentes. Mire lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Bendiciones, hermana Idalia, bendiciones. Dios lo bendiga abundantemente. La gracia del Señor sea con todos ustedes. Saludos a nuestros hermanos de Moyobamba, de Huacho, de Vegeta. La gracia del Señor sea con ellos. Las bendiciones sean abundantes. Mire lo que dice la palabra. Romanos capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Está hablando de autoridades superiores, que debemos someternos a las autoridades que Dios ha puesto. Mire, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Nabucodonosor era un rey. De repente era un rey malo que no quería saber nada de Dios. Pero ese rey estaba allí porque Dios lo permitió. Acabamos de leer que Dios es el rey de todos los reinos. Es el rey de todas las naciones. Vemos la importancia que este presidente, este rey, tenga a este rey de reyes como su asesor, como su consejero, como su guía. Qué lindo sería, qué tremendo sería. Mire lo que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Estas son cosas que nosotros como creyentes tenemos que entender claramente. Si Dios ha puesto una autoridad eclesiástica, tenemos una cabeza, no hay dos cabezas. Dios ha puesto a una autoridad máxima. Acá dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esta palabra es fuerte, es dura, pero tenemos que enseñarlo, porque así es el gobierno de Dios. Así es como Dios quiere. Así es como está establecido por Dios.
Este pasaje, si nosotros también lo podemos comparar o complementar, mejor es la palabra, complementar con Primera de Corintios, estamos dando las bases sólidas a través de la palabra. No es un invento mío. Para entender el reino de Dios, tenemos que estudiar bastante. Cuando yo estoy hablando de esto, no es que se me ocurrió algo. He tenido que estudiar, estoy estudiando de eso, estoy aprendiendo, estoy viendo la riqueza de lo que significa el reino de Dios. Capítulo 6 de Primera de Corintios. Estoy aprendiendo, estamos aprendiendo juntos, porque yo quiero ser un hijo del reino. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Lo leí esto en la mañana. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Mira la primera palabra, injusticia. La injusticia. La justicia de Dios es uno de los pilares de ese reino. El amor de Dios es otro de los pilares de ese reino. La unidad del cuerpo de Cristo, la unidad entre Dios y el Hijo, son los pilares de ese reino. Imagínate una persona que esté desuniendo el cuerpo de Cristo. A Dios resiste esa persona. Ya sabes, hay condenación para esa persona. Así es el tipo de gobierno que tenemos que aprender, y estoy aprendiendo. Mire, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y aquí nos da una lista. Dice, no erréis. Bueno, esto es la vida que antes había en nosotros sin conocer a Dios. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Nabucodonosor era un rey idólatra. Adoraba a muchos dioses. Por eso es que cuando Daniel le da una palabra, lee el significado, el misterio. Dios le revela el misterio de ese sueño que tiene, de ese monte, de esa estatua, de la cabeza de oro y el cuerpo de plata. Todo usted sabe la referencia. Por eso es que Daniel dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ese reino fue destruido por una piedra y él estaba angustiado. Este rey Nabucodonosor quería saber qué significa, y Dios lo revela al Daniel, a un siervo, y este rey se postra ante Dios y reconoce este rey, que ese rey es Señor de reyes. Todavía este rey no había experimentado la experiencia por el orgullo, se convirtió casi en una bestia. Ese es cuando el rey se subleva contra el rey de reyes. ¿Cuántos reyes hoy en día se han rebelado contra el rey de reyes? Hoy en día hay muchos reyes, muchos presidentes que están en contra de ese reino. Y ya saben lo que les espera. Está escrito, hermanos. La palabra es fiel y verdadera, y será hecho tal como se ha dicho. Así dice el rey. Así está escrito la palabra.
Esa es una palabra profética para los últimos y postreros días. Así es. Hoy día hay muchos reyes que tienen mucho poder, digamos. Poder económico, poder de repente bélico. Pero esos son reyes. Pero sobre esos reyes hay un señor de esos reyes. Ese reino se va a establecer. Acá dice en los postreros tiempos. ¿Qué riqueza es esta palabra? Y dice la palabra, y estos eran algunos, éramos antes, mas ya habéis sido lavados. Hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Ya habéis sido santificados. No solamente somos salvos, sino somos santificados. Eso quiere decir que sin santidad nadie verá a Dios. Y lo dice la palabra. No es esto fanatismo. No es esto extremismo. La palabra de Dios le dice, sed santo como yo soy santo. Cuando una persona viene a Jesús, empieza su camino de santidad. Y ese camino de santidad se va a ir perfeccionando cada día, que tú sabes y conoces más de Dios. Por eso es importante que tú sepas la constitución de ese rey, de ese reino. Si tú quieres ser ciudadano de ese reino, ya sabes, acá vimos, tenemos que ser lo más justo posible, imparcial. Vamos a ver todo eso cuando nos toca ver la ciudadanía, los ciudadanos del reino. Y dice la palabra, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Cuando vino Jesucristo, vino a establecer el reino de Dios a la tierra. ¿Usted entiende eso? Cuando Jesucristo vino en persona, vino a establecer el reino de Dios a la tierra. Me atrevo a decir que el reino de Dios está en los cielos, pero cuando Él vino a esta tierra a través de su Hijo Jesucristo, vino a establecer el reino de los cielos en la tierra. Amén. ¿Me está entendiendo? Pastor, entonces no es igual reino de Dios y reino de los cielos. Por eso dije, me atrevo a decirlo. Porque a través de nuestro Señor Jesucristo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Jesucristo estaba presente. De tal manera que Jesucristo vino a establecer ese reino para todos los que deseaban. Y ese reino, donde vino a reinar, ese rey era reconocido inclusive por aquellas personas que estaban poseídas. Yo sé quién eres tú. Te conozco, eres el Hijo del Dios Altísimo, le decía un endemoniado. Y Jesús le dijo, calla. ¿Te das cuenta? De eso estamos hablando. El reino de Dios empieza a establecerse a través de nuestro Señor Jesucristo. Repito, me atrevo a decir que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Vamos a hablar un poco más de eso. Por eso hay que estudiar la palabra, querido hermano.
yo te animo a que tú estudies. Hay mucha riqueza, mucho misterio aquí, pero para el que lo busca, Dios lo puede dar. El que quiere saber estos misterios, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Así dice la palabra, está escrito, hermano. Entonces, herencia es favor para el que clama. Y si tú le pides sabiduría a Dios, Él te va a dar. ¿Acaso no dice así el libro de Santiago? El que quiere sabiduría, pídamelo, yo lo daré abundantemente y sin reproche. Entonces, como hijos de Dios, tú también puedes saber qué significa el reino de Dios para ti. Sí, específicamente, ¿en qué consiste que el reino de Dios se ha acercado a vosotros? Y Jesucristo lo remarca. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y aquí los enfermos son sanados. ¡Qué tremendo! Los demonios salen. Las personas son libres. Tremendo, lo vamos a ver. Entonces, queridos hermanos, muchos de nosotros como cristianos, al menos en nuestro país, hemos vivido siempre en una república y no entendemos lo que significa una monarquía, estar sujetos a un rey. Por eso es que hay muchos cristianos que se rebelan porque piensan que sus pensamientos están mejor que Dios. Y ese es un insulto contra Dios. A veces por ignorancia pecamos. Pero gracias a Dios tenemos una palabra que nos instruye para no volver a cometer el mismo error. Porque esas cosas, esos errores, tienen su resultado. Dios nos castiga. Dios nos da la chiquita, como decimos aquí en Perú. Y a veces no sabemos por qué. ¿Por qué? Porque no le estamos honrando al Rey de Reyes como debe de ser. Ese es otro de los temas grandes que vamos a estar teniendo. ¿Cómo honramos a Dios? A ese Rey. A veces no sabemos cómo vivir en un reino. Pero sin embargo la palabra de Dios nos dice, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. O a veces entendemos, pero no queremos obedecer la palabra. No queremos obedecer esta constitución. Otros nunca han estudiado acerca del reino. Nunca han obedecido, han descifrado el misterio del reino de Dios. Estoy esforzándome para descifrar ese misterio. Y lo que encuentro estoy compartiendo con ustedes. Y vamos a seguir aprendiendo juntos. Que la gracia del Señor me alegra por este pan fresco que el Señor nos está dando. Marcos capítulo 4. Leo Marcos capítulo 4 para que usted no tenga dudas de lo que estamos diciendo. Marcos capítulo 4, versículo 11. Ya lo dije algo. Y les dijo, a vosotros, el Señor Jesucristo está hablando eso, a sus discípulos, a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera, les hablaré por parábolas. Lo dice el libro de Marcos, capítulo 4. En el libro de Lucas, capítulo 8, vuelvo a mencionar, versículo 10, Jesús mismo hablando acerca de la parábola del sembrador.
algunos no sabían el significado de las 4 tipos de tierra. Y sus discípulos aparte le preguntaron y le dijeron, ¿sí qué significa esta parábola, Señor? La parábola había servido para todo. Pero Jesús les dice a sus discípulos, Señor, ¿qué significa esta palabra? No entendimos mucho. A vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Esto pues es lo que significa, la semilla es la palabra de Dios. Que esta semilla que estamos sembrando sea para ti una palabra de parte de Dios. Y no solamente quede en semilla, sino que tú también lo hagas, el esfuerzo para abonarlo y cuidarlo, y pronto va a dar su fruto. Y les dijo, junto al camino con los que oyen, son los que oyen y luego vienen el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y no se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, recibieron la palabra con gozo. Por estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Estas personas están en la iglesia, pero como no estudian la palabra, no llevan su clase de discipulado, son como que están sembrados en pedregales. Y cuando vienen las pruebas, ¡plum!, se secan, se caen. Y luego dice, y los que cayó sobre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida, y no llevan fruto. Están tan ocupados en sus cosas, de repente en sus negocios, en sus gobiernos propiamente dichos, que ellos mismos han creado. Y son ahogados por los placeres de la vida, por la economía, el dinero. Y estas personas no llevan fruto. No llevan fruto de un verdadero arrepentimiento. En otras palabras, siguen igual como antes. Siguen viviendo esa vida como antes. No hay cambio en sus vidas. Y luego dice, más el que cayó en buena tierra. Eso es lo que queremos. Que esta palabra caiga en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto. Los hijos del reino debemos tener este tipo de corazón, bueno y recto delante de Dios. Agrega una palabra más a un rey: lo bueno, lo recto y lo verdadero. El único rey que hacía estas 3 cosas. Eso debemos hacer nosotros. Y dice la palabra, más la que cayó en buena tierra, estos son los de corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esa es la señal, queridos hermanos. Si no das fruto, ¿cuándo ha sido la última vez que has estudiado la palabra? ¿Cuándo ha sido la última vez que has ganado una alma más para Cristo? ¿Cuándo ha sido la última vez que tú has ayudado a ministrar a una alma que estaba sedienta por las cosas de Dios? O de repente tú dices, ¿sabes qué? Antes sí yo iba a la iglesia, pero ahora no estoy yendo, no te puedo ayudar. Qué vergüenza, ¿verdad? ¿Qué pasó? Tu comunión con Dios, ¿qué pasó? Dios se va a avergonzar de ti. Qué tremendo. Anímate, querido hermano, hermana. No pídele perdón al Señor por dar esa respuesta. Dile, Señor, perdóname, pero a través de esta persona, tú me estás llamando al ministerio nuevamente. Tú me estás llamando a través de esta persona nuevamente para volver a los caminos del Señor. Volver al camino del reino de Dios.
Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que entender claramente. Esa palabra de exhortación que nos está dando Romanos, de obedecer a los que están en autoridad. Que el Señor nos ayude a entender claramente. Estamos entendiendo el principio o el concepto acerca de reino. Oremos, Padre, gracias por esta palabra que tú nos has estado dando en esta noche, en esta oportunidad. Muchísimas gracias, Señor, por tu paciencia que tienes en enseñarnos. Seguiremos aprendiendo. Seguiremos aprendiendo. A ti la gloria, a ti sea la alabanza. Ayuda a mis hermanos, Dios Santo, a muchos de ellos quizás no entran, o de repente están muy ocupados en sus afanes y placeres, y no quiero pensar que han sido sembrados en tierra con pedregales o espinos. Señor, perdónanos. Tenemos que ser buena tierra. A ti la gloria, a ti sea la alabanza. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. En el nombre poderoso de Jesucristo te hemos pedido, Señor. Gracias, Señor, por la administración de tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bendiciones, hermana Esther Egusquiza, hermana Dina Canales, ahí están nuestros hermanos de Huacho. Bendiciones a nuestros hermanos allí. Hermano Pastor Nelly Seña, Dios lo bendiga abundantemente. Estamos en contacto. Hermano Juan Rodríguez, Dios lo bendiga. La gracia del Señor sea con todos ustedes. La presencia del Señor nos guarde. Amén, amén. Tenemos que ser buena tierra. Amén, hermanos. Todos tenemos que trabajar para el Señor, ser buena tierra. Dios lo bendiga abundantemente. La gracia del Señor abunde. Nos despedimos con esta canción. Amén. Sí, Señor. Su nombre es Jesús. Jesús es la luz. Él es la luz. Esa luz debe estar en mi vida. Seremos buena tierra cuando esa luz esté en nosotros, que Jesús vive en nosotros. Gloria a Dios. 18 horas, 48 minutos. Dios lo bendiga abundantemente. La gracia del Señor sea con todos ustedes. Bendiciones. Un abrazo para todos ustedes.